que me acompañen al libro de Mateo 7, y vamos a estar leyendo esta mañana del versículo 24 al 27. Para los que no tienen Biblia, también el versículo está expuesto en la pantalla. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a tratar un tema real de mucha importancia, de suma importancia para cada persona que está escuchando, cada persona que eventualmente escuchará también por los medios virtuales. Y sin duda en estos tiempos uno puede darse cuenta de que cada vez existen más iglesias, cada vez hay más personas que desean oír la palabra de Dios, personas que desean que tú vayas a su casa a hablar, a dar estudios de la palabra. Incluso yo he hablado con varias personas que dicen rotundamente que no son creyentes, que no son cristianos incluso. Sin embargo, dicen que la Biblia ha sido y todavía es el libro que más impacto ha tenido en la vida de muchas personas, o que es el libro que más impacto pudiera tener en la vida de muchas personas. Sin embargo, este interés en muchos de los casos no es coherente con lo que establece la palabra de Dios. Y me explico. Entonces, se ven más personas que están interesados en ir a la iglesia, se ven más personas que tienen, digamos, ese interés de querer conocer más la Biblia, de poder saber lo que dice la Biblia. Hay muchas personas incluso que dicen que les encanta escuchar alabanzas cristianas. Hay personas que les gusta poder hacer obras conjunto con iglesias cristianas, tal vez obras de caridad, sin fines de lucro. Hay personas que dicen que tienen que orar todas las mañanas, tienen que levantarse a orar todas las mañanas. Hay personas que quieren estar en grupos de oración. Hay personas que incluso quieren visitar o asistir a vigilias. Sin embargo, a pesar de todo esto, muchos, por no decir la mayoría, sus vidas aún así no reflejan a Cristo, no refleja a la persona de Jesús. No se observan esos frutos que realmente deberían distinguirlos de cualquier persona que esté en el mundo. Entonces, en el tiempo del ministerio de Jesús, durante este tiempo también habían muchas personas que se interesaban en oír a Jesús, oír sus sermones, oír sus enseñanzas. Entonces, ¿se acuerdan que hubo momentos que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Entonces uno puede ver cómo estaba el interés de las personas de ver a Jesús, de ver lo que Él tenía que decir. Y una gran parte de estas personas, a pesar de que ellos estaban interesados una vez más en conocer, en tener más información de lo que Jesús quería decir, aún así sus motivaciones no eran necesariamente para transformar sus vidas. O sea, el objetivo de su presencia ahí no era para que sus vidas sean transformadas, para que sus vidas sean cambiadas. Entonces, vemos cómo desde hace muchos años existe ya un interés para conocer a Dios, o conocer más de Dios, que las personas se interesan en exponerse más en las enseñanzas de Dios. Sin embargo, para Dios, que tengamos conocimiento, que sepamos lo que Él quiere, no es suficiente. Esa simple información o simple conocimiento no es suficiente. Ese conocimiento debe estar guiado por una acción.
Y esa acción debe poder cambiar nuestras vidas o cambiar de esa persona que posee tal información. Entonces, por eso es que esta mañana vamos a tratar justamente el tema sobre el fundamento o el cimiento de nuestra fe. ¿Cuál es la base de nuestra fe? ¿En qué se funda nuestra fe? Basándonos justamente en esta sección de la palabra de Mateo 7, del 24 al 27. Entonces, hay muchas personas que creen, muchas personas que dicen que tienen fe en Dios, muchos que dicen que son cristianos, se han convertido, se han arrepentido, que han hecho oraciones de fe, pero ¿qué nos puede indicar si nuestra fe es veraz, si nuestra fe es real, si nuestra fe es verdadera? Antes de continuar un poco del contexto o del trasfondo histórico, en este momento vemos a Jesús que él venía exhortándole a los oyentes de cómo deberían ser sus vidas ante los ojos de Dios, cómo deberían vivir ellos. Y él da varias enseñanzas utilizando parábolas. Sabemos que las parábolas son relatos ficticios que transmiten un mensaje a través de una comparación o de una analogía, algo que sea conocido para ese público de oyentes. Entonces aquí en el Sermón del Monte, por ejemplo, Jesús hablaba de varias personas que no tenían una fe verdadera. Él habla por ejemplo, en Mateo 7:15, de falsos profetas. Dice que guárdense de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y también, poco más después, en el Mateo 7, 21 y 23, él dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces él dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y vemos algo peculiar en esta sección, es que él dice que muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aún así Jesús le dice, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, una vez más, ¿qué vemos aquí? Vemos que hay muchas personas en ese tiempo y aún, y seguirá siendo así, muchas personas que viven o están viviendo una fe falsa, y a pesar de estar haciendo algo supuestamente para Dios o en el nombre de Dios, aún así su fe no es verdadera, o su fe no era verdadera, en el ejemplo que da Jesús. Y algo importante que tenemos que realmente temer en este caso, es que estas personas que acaba de señalar Jesús en el versículo 21 al 23, no eran personas que estaban simplemente sentadas, personas que decían, sí, yo soy creyente, sí, yo me convertí hace muchos años, o yo siempre fui creyente. No son personas que simplemente decían algo, sino que eran personas que activamente estaban haciendo algo. Eran personas que, como menciona aquí, que estaban sacando demonios, personas en el nombre de Dios, eran personas que hacían muchísimos milagros en el nombre de Dios, eran personas que sanaban en el nombre de Dios. Y aún así, Jesús le dice que se aparte de él. Dios le dice que se aparte de él, que no los conoce. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que esas personas pensaban tal vez que estaban haciendo algo bien, sin embargo, su motivación para hacer eso no era genuina. Su base, su fundamento de la fe no era algo verdadero, no era algo sólido. Entonces, por eso es importante que nos cuidemos de no caer en el sentir de, bueno, yo estoy haciendo algo para Dios, entonces ya eso es suficiente. Eso significa que yo estoy bien, con mi fe es verdadero. Porque aquí vemos un gran grupo de personas que hacían esto y miren su resultado final. Entonces, volviendo a nuestro estudio, vemos a esos dos hombres que menciona Jesús. Él habla de un hombre prudente y de otro hombre insensato. Y algo que se puede ver aquí es que Jesús está hablando de dos hombres que construyeron algo. Pudiéramos decir dos constructores, dos albañiles, dos arquitectos, pudiéramos decir así. No sabemos, no nos dan detalle en esta parábola de cómo era la casa, no nos da detalles específicos sobre eso, porque realmente no importa. Lo que importa aquí realmente es sobre qué edificaron, sobre qué base edificaron. Lo que sabemos es que uno edificó sobre una roca, sobre algo firme,
y el otro sobre arena. Y lógicamente no hay que ser constructor, no hay que ser arquitecto, ingeniero, para que uno sepa que es insensato uno edificar sobre una tierra que sea areniza. O sea, es algo ilógico pensar de esa manera, y no hay que ser sabio para eso. Sin embargo, sabemos que con respecto al fundamento, digamos al cimiento, el cimiento es importante. ¿Por qué? Porque da estabilidad, brinda soporte, digamos, y también es la base de toda la construcción, es la base, se necesita. Entonces, veamos lo que Jesús quería enseñarle a estos oyentes a través de esta parábola. Vamos a dividir lo que resta de este estudio en 3 secciones, y vamos a ver algunas similitudes que tenían estos hombres, algunas cosas similares que ellos tenían. Vamos a ver también algunas diferencias que tenían estos hombres, y claro, al final algunas aplicaciones para nosotros mismos. Entonces, en primer lugar, vemos que estos hombres tenían algunas cosas en similar. Algunas cosas eran similares en ellos, en lo que dice Jesús. Lo primero que podemos ver es que estos hombres escuchaban a Dios, escuchaban la palabra de Dios. Dice el versículo 24 del primer hombre, el hombre prudente: cualquiera que oye. El versículo 26, lo mismo, cualquiera que oye, las mismas palabras. Entonces, ambos son hombres, ambos son personas que escuchan la palabra de Dios. Y si nos ponemos a pensar en el tiempo de Jesús, en el periodo que él estaba ejerciendo su ministerio, pudiéramos decir que estos hombres se encontraban en medio de la multitud, estaban interesados en ver a Jesús, estaban interesados en escuchar, en oír sus enseñanzas. Pero no solamente esto, sino que estos hombres también aceptan la palabra de Dios. Ambos eran personas que estaban de acuerdo con lo que Jesús decía. En nuestro tiempo, pudiéramos decir que ambos eran hombres que estaban de acuerdo que la Biblia es verdad, que la Biblia viene de Dios, que la Biblia es palabra de Dios. Ambos estarían de acuerdo que es importante exponerse a Dios, exponerse a la palabra de Dios regularmente. Serían personas que tal vez están presentes en medio de los estudios, tal vez serían personas que están aquí actualmente. Entonces, aparte de esto, aparte de escuchar la palabra de Dios, otra similitud entre esos dos hombres es que ambos edifican una casa. Se dice que ambos edificaron algo. ¿Y a qué se refiere esta casa? ¿Literalmente a una casa? No, en esta parte se refiere a la profesión de su fe. Entonces, en nuestro tiempo, se pudiera decir que ambos dicen que creen en Jesús, que creen en Cristo como su Salvador. Ambos pudieran decir: no, yo hice una profesión de fe, yo me arrepentí de mi pecado, yo me convertí, yo nací de nuevo. Ambos pudieran decir eso, simplemente para que entiendan. Y por tercero, otra similitud es que ambos fueron sometidos a prueba, o la casa de ambos, digamos, fue sometida a prueba. Dice el versículo 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, o sea, la casa del hombre prudente. Y en el versículo 27, la misma historia: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Se dan cuenta? La misma prueba, o sea, lo mismo en ambos casos. Entonces, ambas casas recibieron lluvia, pasaron aguas, fueron azotadas con vientos. Uno podría decir un huracán prácticamente, un huracán y aparentemente también un tsunami, vino un maremoto también. En nuestro tiempo se pudiera decir algo de esa manera. No se sabe cuál fue la intensidad, pero ambos fueron sometidos a la misma prueba. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros de eso? ¿Qué enseñanza pudiéramos sacar de esta sección? Muchas personas pudieran decir, o pueden decir, que son cristianos. Muchos pueden decir que creen en Dios, que creen en Jesús, que creen en la palabra de Dios. Pero hay algo importante: no todos tendrán una buena eternidad. Lamentablemente, lastimosamente, no todos estarán en la eternidad con Dios.
una gran parte le tocará una triste realidad de tener que estar en un dolor eterno, en una condenación. Aparte de eso, aparte de que no todos los que dicen que son creyentes necesariamente son creyentes, no es así. Aparte de eso, otra enseñanza que podemos llevarnos acá es que tarde o temprano nuestra fe será sometida a prueba. Hermanos, cada uno de nosotros, tarde o temprano nuestra fe será sometida a prueba. Nadie está exonerado de esto, nadie. Se demostrará eventualmente si la fe mía, que estoy aquí predicando, y la fe de todos los que están aquí sentados y los que están oyendo también, se demostrará si es una fe real o no. Se demostrará si es una fe genuina o no. Y esto no será según nuestra perspectiva, porque muchas veces uno cae en ese error de decir, bueno, yo considero que yo soy creyente por este motivo. Yo opino que tú no eres creyente por este motivo. Pero el juez ahí no seremos nosotros, ahí será Dios. Un Dios justo, un Dios recto, un Dios que no falla, un Dios que no puede con el pecado. Entonces, bajo sus perspectivas, ahí tendremos que pasar esa prueba. Entonces, aparte de eso, aparte de las similitudes, también vemos algunas diferencias entre estos dos hombres. El hombre prudente, el hombre del versículo 24, es alguien que oye la palabra, como ya vimos anteriormente, él oye la palabra, pero aparte de esto, él pone la palabra en práctica. ¿Cuál es importante? Sin embargo, el hombre del versículo 26, el insensato, como vimos, él también escucha la palabra, él oye la palabra, más él no lo pone en práctica. Y uno a veces cae en querer juzgar, porque para eso somos buenos, somos buenos para eso, de poder juzgar a los demás, de poder verle enseguida la paja que tienen en los ojos y no vemos la vida que tenemos nosotros. Entonces decimos, no, pero mira, fulano, él viene a la iglesia más, ese no aplica la palabra, no es un hacedor de la palabra. Y generalmente cuando uno estudia esto, uno tiene la misma perspectiva. No, uno es alguien serio, uno es un cristiano fiel, más el otro es un sinvergüenza, y perdón por la palabra, o es un charlatán, y perdón por la palabra, porque juzgamos. Es alguien que no hace nada. Sin embargo, acabamos de ver que estos dos hombres, los dos, están de acuerdo con la palabra de Dios. Digamos, si especulamos un poco en nuestro tiempo, ¿no? Los dos están de acuerdo con la palabra de Dios. Los dos dicen que creyeron en Dios. Los dos tal vez se convirtieron, se arrepintieron, hicieron lo mismo, hicieron la misma profesión de fe. Y uno pudiera ir un poco más, especular un poco más en nuestro tiempo y decir, no, tal vez es un hombre incluso que asienta la cabeza cuando se dice una verdad. Es lo que dice aleluya, es lo que dice así es, amén. Es alguien que tal vez se maravilla en querer aprender, en querer conocer más de Dios, en querer hacer estudios bíblicos. Es alguien que alaba con ánimo. No como muchas veces nos pasa a nosotros que hay que estar levantándonos para que animemos un poco, para que alabemos a Dios con más gozo. Es alguien que incluso tal vez sirva. Es una persona que tal vez sirva en la iglesia. Incluso es alguien que recomienda a otros a buscar de Dios. O sea, yo he visto muchas personas cercanas a mí que no son creyentes y les dicen a las otras personas, no, pero tú deberías buscar de Dios, que para Dios es importante. Y sin embargo no son creyentes. Y uno se pone a pensar en su propia vida. En muchas ocasiones ni siquiera uno que piensa que lo es, hace eso. Entonces, tal vez este hombre insensato sea mucho más activo que muchos de nosotros acá, en esta congregación. Su único problema, su gran problema es que este hombre no pone en práctica lo que Dios dice, o no lo pone en práctica como debería ser. Sus motivaciones, que hacia ahí está el asunto, no son las correctas. Y razones, puede ser que él no quiera ponerlo en práctica porque, digamos de manera consciente, porque él tiene ciertos hábitos en su vida, tiene ciertos pensamientos que no quiere dejarlos ir, él quiere seguir encadenado a esas prácticas, a esos hábitos malos que pudiera tener. Son cosas que pasan. Muchas personas saben que tienen que estar firmes con Dios, pero por algún hábito que tienen, por alguna relación que tienen con otra persona, saben que
no pueden dar ese paso real por ese hábito que tiene, pues algo consciente. Pero también existe la posibilidad de que la vida espiritual, si lo pudiéramos decir de esa manera, la vida espiritual de este hombre depende de sus emociones, depende de las circunstancias, de su estado de ánimo, de su salud, de su estado económico. Y entonces, por eso que en ocasiones él está interesado y en ocasiones no está interesado o no quiere hacer cumplir la palabra de Dios. En segundo lugar, aparte de que uno es hacedor de la palabra y el otro no es hacedor, es un oidor, digamos, simplemente. Otra diferencia entre estos dos hombres es que el hombre prudente tuvo un fundamento fuerte. Dice la palabra que él edificó su casa sobre la roca. Y el otro tuvo un fundamento débil. O sea, su cimiento fue débil. Edificó su casa sobre la arena. Algo insensato. Y quiero que simplemente leamos un texto paralelo que es en Lucas 6. Lucas capítulo 6, del 46 al 49, que dice lo siguiente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene en mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Sí, esta parte es importante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó. O sea, este hombre cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Después dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es importante que podamos ilustrar digamos, en esta parte la dedicación de ambos hombres, de ambos constructores, digamos. ¿Qué hizo el prudente? Él cavó, él buscó profundidad. Y él siguió, digamos, cavando hasta que encontró algo firme, encontró un fundamento rocoso. Del otro lado tenemos al insensato que pudiéramos decir que no quiso esforzarse, más bien se conformó con lo que tenía en ese momento y construyó. Entonces el hombre prudente basó su fe en lo que establece la palabra de Dios. Se dejó guiar y dejó que su vida sea regida por lo que dice Dios, por lo que dice su palabra. Sin embargo, el hombre insensato se dejó llevar más bien por lo que él mismo pensaba, de manera de que él quería ver a Dios. Se dejó llevar por sus propias convicciones. A pesar de escuchar, de aprender, de exponerse, a pesar de todo esto, su fe estaba basada en emociones, en sus pensamientos y en su manera de ver las cosas. Y nosotros sabemos como personas, como humanos, que si nos dejamos guiar por lo que nosotros mismos pensamos, nuestra vida será una locura. Porque un día queremos digamos, viajar, al día siguiente queremos estar encerrados en casa. Y la vida es así, un día queremos estudiar una profesión y en un mes queremos cambiar esa profesión. Somos personas, es natural, nuestra naturaleza es así, somos inconstantes. Y si nuestra vida tuviera que depender de esa inconstancia, todos seríamos prácticamente locos andantes, esperando que muramos simplemente. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es recta, es veraz. Es como dice el salmista en Salmo 119, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. O sea, la palabra de Dios es pura y debemos amarla. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas profesan hoy en día, digamos, con certeza de que son creyentes, de que viven una vida como Dios quiere? Y uno se pone a pensar, wow, yo realmente he cuestionado mi manera, o la manera de que yo empecé a creer. O sea, yo he examinado por qué yo creo, o sea, cuáles son mis fundamentos. O sea, yo lo he hecho. Yo he cuestionado por qué o en qué se basó mi arrepentimiento. O sea, lo hice.
Una fe genuina tiene algunos aspectos importantes o generales, digamos. Y en primer lugar es que yo debo reconocer que yo soy un pecador. O sea, yo debo reconocer eso. Y yo creo que tú puedes preguntarle a cualquier persona, ¿tú reconoces que tú eres un pecador? Y te dirán que sí. Te dirán que sí, te dirán que tú también lo eres. Eso es algo común, eso es una respuesta automática. Todos reconocemos que somos pecadores. Amén. Sin embargo, aquí vienen los problemas. Además de reconocer yo soy un pecador, yo tengo que reconocer que mi pecado Dios no puede pasarlo por alto. O sea, yo tengo que reconocer eso, mi pecado Dios no puede pasarlo por alto. Es como yo hablaba ayer con un joven, no importa que tú seas joven, o que tú digas que tal vez tú tienes cosas mínimas o cosas pequeñas. O sea, para Dios eso es lo peor que hay. O sea, para Dios el pecado es pecado. O sea, no hay un pecadito y otro más grande. Todo es pecado. Entonces yo debo reconocer que mi pecado Dios no puede pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, es recto. O sea, no puede mezclarse con el pecado. No puede, simplemente no puede. No está en su naturaleza. Aparte de esto, y aquí también otro problema, es que yo debo reconocer que yo merezco el castigo por vivir esa vida que yo he vivido en pecado. Y ahí es donde muchos dicen, no, pero ahí no tanto. Yo no soy tan malo tampoco. Tampoco es que yo he asesinado a alguien. Yo sé que no soy un hombre que busca de manera intencional hacerle daño a las demás personas. Yo, al contrario, yo ayudo. O sea, yo ayudo de manera desinteresada. Yo procuro que las personas incluso puedan conocer de Dios. Entonces yo no soy tan malo. Y ahí es donde muchas personas hasta ahí llegan. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que se merecen el castigo. Se merecen la condenación por la vida que han llevado. No quieren reconocer eso. Sin embargo, una persona que tiene una fe genuina reconoce eso. Y es como yo hablaba también ayer con los jóvenes. Cada persona debería poder decir, no, pero el peor de los pecadores soy yo. Igual mira como Pablo lo dijo una vez, el apóstol Pablo, yo soy el peor de los pecadores. Entonces, ¿por qué? Porque yo conozco mi vida. Yo conozco mi vida y Dios conoce mi vida. Yo conozco mis pensamientos, yo conozco mis intenciones, mis motivaciones. Pero, por ejemplo, el hermano no las conoce. Y él puede decir, wow, un hombre es ese. Richard es un hombre decente, un hombre que no ha tenido un mal pasado, digamos. No, él es mucho mejor que yo. Cualquier persona pudiera pensar de esa manera. Sin embargo, cada persona tiene que tener esa convicción. Peor que yo no hay. Porque yo conozco todo lo malo que hay en mí. Y Dios también lo conoce. Y ese es el problema. No somos solamente nosotros que conocemos nuestro interior, sino que también Dios lo conoce. Y por eso tenemos que entender que yo merezco ese castigo. O sea, yo de verdad merezco, yo debería estar ahí simplemente, de una vez. Entonces, al uno entender y al uno llegar a ese punto de que entiende, entonces las cosas cambian. Entonces las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque uno entiende que Dios mandó a Jesús a vivir, se encarnó, mandó a Jesús a vivir en este mundo una vida perfecta, sin ningún pecado, para que Él pudiera saldar mi cuenta, Él pudiera pagar por mi castigo, por ese castigo que yo tanto me merezco. Entonces, Él vivió una vida libre de faltas para pagar mi deuda, para tomar mi castigo. ¿Y cómo lo hizo? Mediante la vida perfecta que llevó, mediante todos los castigos que llevó, mediante la muerte y su resurrección, que es la parte importante. Y debido a todo esto, debido a que yo reconozco todo esto y que yo digo, wow, o sea, yo no tengo a otro lugar de ir, yo reconozco que Dios es un Dios vivo, y yo reconozco que Jesús vino a mí, o sea, Jesús murió por mí, Jesús me salvó de esa condenación inevitable que yo tenía. Entonces, si tú entiendes esto, entonces, de una manera automática, uno debería poder decir, bueno, mi vida yo te la entrego a ti. O sea, ya yo no voy a vivir como yo vivía, como el sujeto que yo era anterior a esta perspectiva, a esta nueva perspectiva, a esta nueva visión que yo tengo ahora, sino que o sea, tú te mereces que yo viva completamente para ti. Yo nací de nuevo, ya yo no soy ese antiguo hombre. Entonces ahí las cosas empiezan a cambiar. Pero si yo no dejo a un lado mis pensamientos, mis hábitos, mis tradiciones que yo tenía, mi perspectiva de ver las cosas,
entonces significa que yo no he pasado por ese proceso. Entonces es muy probable que mi fe, o que tu fe, no sea una fe verdadera, no sea una fe genuina. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Si tu fe se basó, hermano o amigo, en promesas falsas, como, bueno, yo tenía una enfermedad, yo era cojo y el Señor me curó. Yo tenía escabiasis, más Dios me quitó eso, me mandó un pastor y me quitaron eso. Yo tenía una enfermedad que supuestamente era terminal, pero se hizo una oración y me curé de esto. Si tu fe se basó en eso, existe una gran posibilidad que tu fe no sea verdadera. Si no, vean a los 10 leprosos. ¿Ustedes se acuerdan de los 10 leprosos? Como 10 hombres con lepra en ese tiempo, lo peor que existía. 10 hombres con lepras, Jesús los sana. Sin embargo, todos son curados todos. Imagino que todos agradecidos de lo que pasó, se acuerdan. Sin embargo, solamente uno volvió. De esos 10, uno volvió a seguir a Jesús. Entonces, la sanidad en sí no es algo que necesariamente, digamos, pueda decir que tú has sido salvado, o porque te sanaron tú has sido salvado. No se trata de eso. Tal vez tú pasaste por un proceso y gloria a Dios si ha sido así. Sin embargo, tú estás viviendo realmente como Dios quiere que tú vivas. Tu fe se basó en lo que yo acabo de decir anterior a esto. Hay otras personas que su fe se basan en que los cristianos vivirán en abundancia económica. O sea, los cristianos serán ricos, serán millonarios. Así, si tu fe se basó en eso, si tú te convertiste, viniste al Evangelio con ese pensamiento, o sea, de verdad, tu fe es falsa. O sea, tu fe no es verdadera, porque lo que es real es lo que yo acabo de mencionar anteriormente. Hay muchos creyentes piadosos, personas más fieles que todos aquí juntos, que vivieron fiel a Dios, que murieron por causa de Dios, del Evangelio, y no tenían ni un centavo. Si no, piensen en todos esos apóstoles que fueron martirizados. No estaban viviendo una vida lujosa. Todos vivían prácticamente de la ayuda, del sostén que los otros hermanos le daban. Entonces, la abundancia, claro, tenemos abundancia en Dios, pero si tu objetivo, si tu fin fue yo seré rico por causa de Dios, entonces tu fe no es verdadera tampoco. Algunas personas simplemente dicen que, bueno, Dios es amor, Dios es bondadoso, y tenemos que vivir de tal manera. Tenemos que ser amorosos con todas las personas, tenemos que ser tolerantes con todas las personas, y en teoría tenemos que ser bondadosos con las personas. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, y muchas veces nosotros que somos cristianos no lo hacemos, fallamos en eso, y hay personas que no son creyentes que aman a otros más que a nosotros. Entonces, lo cual es malo para el testimonio de un creyente. Sin embargo, esa perspectiva de simplemente yo vivo, yo amo y yo hago bien, no es suficiente. Muchas personas se guían de que, bueno, yo hice mucho. O sea, yo he hablado con algunas personas ancianas ya personas grandes, por encima de los 80, 90 años, y que dicen, bueno, en la vida yo hice mucho bien, yo ayudé a muchos, yo hacía obras de manera desinteresada. Yo creo que con todo eso el Señor me abrirá su puerta, Él tiene que tener algo para mí. Y son personas que tienen el sentimiento de que, hey, eso será así. Sin embargo, la fe no se basa en obras, es simplemente por gracia que podemos ser salvos, para que nadie se gloríe, como menciona su palabra en Efesios. Si tu fe consiste en simplemente tu cultura, si la base de tu fe es simplemente tu cultura, de que yo desde que era pequeño yo conocía de Dios, o desde que yo fui pequeño yo me bauticé y yo conozco de Dios, yo nací así. Si tu fe se basa en una cultura, hermano, amigo, tu fe no es verdadera, porque debe existir un momento que uno se arrepiente de su vida. Ninguna persona nace limpia, nace salvo, no es imposible. Entonces,
vemos aquí cómo el hombre prudente, una vez más, él cavó y él ahondó. Sin embargo, el insensato no. Confió que la profesión tal vez, el hecho de decir que yo creo, entender que yo creo, y de escuchar la palabra, ya eran suficientes, si pudiéramos especular un poco. Más bien, él veía la salvación según su propia perspectiva. Y algo importante, los cimientos de la casa, de ambas casas, no se ven. Ningún cimiento de una casa, ya cuando la casa está completada, se ve. El fundamento no se puede ver, no se ve a simple vista. No se puede diferenciar si uno posee un fundamento, un cimiento sólido, o el otro un cimiento más débil, más frágil. Pero en el tiempo de Dios serán sometidas a prueba. Y lo mismo pasa, hermanos, con nosotros. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Bueno, cada persona le pasa esto. No se puede diferenciar si somos 10 aquí, que decimos que somos, o no sé cuántos somos, pero los que estamos aquí, si todos decimos que somos creyentes, a simple vista no se puede decir cuál su fundamento es verdad, cuál tiene una fe verdadera y cuál no. No se puede diferenciar. Sin embargo, en el tiempo de Dios se verá eso. Y esa es la tercera parte, la tercera diferencia, que eso es lo que definirá la verdad. La casa del hombre prudente resistió la prueba, más la casa del otro no. Como dice el versículo 25 y el 27, descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. El versículo 27 dice, la misma historia, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ¿cuál es esta prueba inevitable, hermanos? Amigos, ¿de qué se trata al final esto? ¿De qué se trata esta prueba? Esta es la prueba de la veracidad de nuestra fe. Eso es lo que va a definir si todos los años que vivimos, o que estamos viviendo, diciendo que somos creyentes, va a definir si realmente somos creyentes o no, o si somos creyentes verdaderos, o somos creyentes, o hay creyentes falsos. La prueba vendrá tarde o temprano, y es como menciona Jesús en la parábola del sembrador, cuando él explica, él explica a sus discípulos de qué se trataba esta parábola del sembrador que vino y algunas semillas se cayeron en varias partes, y él dice, los primeros tres casos, el primero él dice que las semillas que se cayeron junto al camino, son los que oyen, porque la semilla, lógicamente, él menciona anteriormente que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla, esa es la parábola. Entonces, los primeros son los que oyen, y luego, yo simplemente estoy leyendo los versículos, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Ese es el primer caso. El segundo caso son la semilla que cayó sobre la piedra, y estos son los que, habiendo oído, otra vez oyeron, reciben la palabra con gozo, se animan, se gozan, pero ¿cuál es el problema? No hay raíces. Creen por algún tiempo, creen, y en el tiempo de prueba se apartan. O sea, creen, yo soy creyente, viene el problema, se cayó todo. Y el tercer caso de esta parábola es la que cayó entre espinos. ¿Y cuáles son estas personas? ¿Cuáles son estos oidores? Son estos los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento vendrá esta prueba? O sea, ¿cuándo seremos sometidos a esta prueba? Bueno, esta prueba pudiera darse en dos ocasiones. Pudiera darse mientras estemos vivos, y eso yo considero que es lo mejor. ¿Por qué? Porque si se da mientras uno está vivo y uno se da cuenta de que pero yo no, mi fe no es verdadera,
Uno, si realmente tiene ese deseo de hacer las cosas como Dios quiere y quiere arrepentirse, aún tiene la oportunidad de evitarse ese sufrimiento que todos deberíamos tener. Y claro, la manifestación de la falla o de esa prueba, si no se da aquí, se dará ante Dios. Y es como vimos leímos anteriormente sobre los creyentes falsos, como Él les dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a personas que entrarán o querrán venir ante Dios y dirán: Señor, Señor, aquí estamos. En tu nombre hicimos maravillas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a personas, hicimos mucho milagro, Dios, queremos estar contigo. Y sin embargo, eso no va a ser su realidad. Su realidad va a ser que su fe no se basó en el fundamento que era Cristo, que era Jesús, sino que se basó en sus propias perspectivas, en sus propias opiniones. Entonces, este grupo de creyentes, todos los que oyeron, pensaron que estaban en el camino correcto. Sin embargo, su fundamento fue débil. No basaron su fe en lo que decían la palabra, pues su fe no era genuina, su fe no era veraz, no era real. Y en la parábola del sembrador, se habla lógicamente del cuarto caso, y dice Lucas 8:15: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. O sea, retienen lo que oyeron, porque de los otros tres, todos oyeron, pero esto retienen lo que oyeron. Y aparte de eso, dan fruto. Si dan frutos porque cumplieron la palabra, hicieron lo que Dios quería que se hiciera. Alguien con un corazón que está decidido, comprometido a retener la palabra de Dios, es alguien que dará frutos en su vida. Y aquí vemos pues a dos hombres que proclaman ser cristianos, proclaman ser creyentes, pero representan dos clases de oidores. Y tal vez uno pudiera decir: bueno, yo soy más similar incluso de lo que yo pensaba a ese hombre insensato. Soy más parecido de lo que tal vez yo pensaba antes de juzgarlo. Y algo que sin duda ayuda al hombre prudente es la diligencia. Porque piénsenlo, todos, principalmente en nuestras religiones, digamos, en nuestras culturas, todos conocen de Dios. Y si todos conocen de Dios, todos al final saben que buscar de Dios es bueno. Si todos conocen de Dios, todos saben que leer la palabra de Dios es bueno. Si todos conocen de Dios, saben que de vez en cuando es bueno ir a la iglesia. Yo sé de muchos que para Navidad, para Año Nuevo, van a la iglesia, se visten bonitos y asisten a la iglesia, visitan a la iglesia. ¿Por qué? Porque es bueno. O por ejemplo, personas que en tiempo de fin de año van a estas vigilias matutinas simplemente porque es bueno, es una tradición. Sin embargo, una vez más, no se trata de cómo vemos las cosas nosotros, no hay que ver las cosas bajo nuestra opinión, bajo nuestra perspectiva, sino bajo la perspectiva de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante de que podamos ser diligentes en querer buscar y hacer la voluntad de Dios. Entonces, algo que requiere diligencia sin duda es hacer la voluntad de Dios. El Señor, sin duda, sabemos que Él pone en nosotros a través de su Espíritu tanto el querer como el hacer, pero muchas veces nos dormimos con las cosas de Dios. Porque si se ponen a pensar cuántas veces faltan a trabajo porque se durmieron, o cuántas veces faltamos a trabajo porque tenemos gripe, cuántas veces faltamos a trabajo porque nos duele algo. Sin embargo, ¿cuántas veces asistimos a la iglesia en esas mismas condiciones? No pasa. Y uno se justifica, con el COVID, con las sillas, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas veces dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Entonces,
lastimosamente muchas veces nuestro corazón no está en las cosas que debería estar, no está en eso. Y eso indica entonces una vez más que en muchas ocasiones somos, y me incluyo, somos insensatos. Ya para ir cerrando, algunas aplicaciones que nos ayuden a no juzgar tanto a las demás personas, y procurar que nuestra vida sea lo más parecido a ese primer hombre prudente. Amén. Sea lo más parecida a ese hombre. En primer lugar, dale a Dios el primer lugar en tu vida. De verdad, dale a Dios, hermano, amigo, el primer lugar en tu vida. Sin eso, no se puede seguir. Yo puedo tener las mejores intenciones, yo puedo tener el deseo de querer estudiar la palabra, el deseo de querer conocer más de Dios. Si Dios no tiene el primer lugar en mi vida, no pasa nada. O ese esfuerzo al final va a ser en vano. Como dice Mateo 22, 37-38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Entonces uno se pone a pensar, yo estoy amando a Dios de tal forma, yo estoy dándole a Dios el primer lugar en toda mi vida. O sea, mis opiniones, siempre Dios está ahí, mis decisiones, siempre Dios está en el medio, la manera de que yo reacciono, siempre Dios está en el medio. Se puede ver a Dios a través de mí, se puede ver a Jesús reflejado en la manera de que yo vivo. Mis anhelos incluso, mis objetivos, tienen que ver de que yo simplemente alcance objetivos o logre objetivos terrenales, cosas de este mundo. Hay un carro, una casa, un bebé, pintar la casa, tener más dinero. Se trata de eso, reunirme con mis amistades. Se trata de esas cosas. O ponemos a Dios, yo de verdad quiero prepararme más para el Señor. Yo quisiera ser un hombre más piadoso. Yo quisiera entender, tener mejor conocimiento de la palabra. Déjame pagar un curso, un seminario para que yo pueda entender más, para que yo pueda conocer más. Déjame buscar algo, déjame contribuir, déjame invertir en mi eternidad. Porque invertimos tanto, muchas veces las inversiones son cosas que al final uno le sacará un provecho. Y puede ser que una inversión uno piensa, bueno, yo tal vez no le saco provecho, pero mi familia, mis hijos estarán tal vez bien. Sin embargo, si uno se pone a pensar, ¿qué uno se lleva de esta vida? ¿Qué uno se lleva material de esta vida? Nada. Entonces uno se pone a pensar, bajo la perspectiva de Dios, en este mundo no existe ninguna inversión. O sea, en las cosas terrenales no existe inversión. Al final todo es simplemente un gasto. Todo es una pérdida, desde el momento que tú pensaste en eso. Entonces, como creyentes, que debemos tener a Dios en el primer lugar, tenemos que tener nuestra mirada hacia las cosas de arriba, deberíamos ser sabios e invertir en las cosas celestiales, en mi conocimiento, en saber cómo yo puedo manejar mejor la palabra. Y déjame ver cómo yo pudiera ser un consejero para ayudar a tantas personas en mi entorno que necesitan de Dios. Déjame saber cómo yo puedo incluso vestirme mejor para que las personas puedan decir, wow, no, pero tú eres un hombre, tú eres una mujer realmente prudente, una mujer piadosa. Sin embargo, muchas veces no tenemos eso en la mente. Simplemente estamos enfocados en las cosas del mundo. Y si estamos enfocados en las cosas del mundo, entonces no tenemos a Dios en primer lugar. Entonces, la idea es eso, poner a Dios en primer lugar. De verdad, hacerlo. Tenemos que esforzarnos con diligencia. O sea, hay que esforzarse. Si queremos poner a Dios en el primer lugar y queremos invertir en las cosas de arriba, hay que esforzarse. Porque al final, Satanás no quiere eso. Satanás quiere que estemos entretenidos con el trabajo, con la casa, con los hijos, y no con los hijos enseñándoles la palabra, sino con los hijos simplemente entretenidos con cosas del mundo. Eso es lo que él quiere. Pero tenemos que esforzarnos. Y dice la palabra, lo que requiere diligencia, principalmente eso. Evita actividades, evita cosas que tú sabes que te roban tiempo, que te pueden robar el tiempo de Dios. Muchas veces hablamos con los jóvenes de las redes sociales, del Netflix, de todo eso que es entretenimiento. O sea, el entretenimiento al final es algo que nos roba el tiempo. Yo me incluyo también en ese grupo. Nos roba el tiempo en gran manera.
no solamente eso de darle el primer lugar a Dios, sino que también tenemos que examinar el cimiento de nuestra fe. Sin duda es importante examinar la base de nuestra fe. Estamos viendo fruto, estamos reflejando algún fruto de arrepentimiento en nuestras vidas, o todo ha permanecido igual desde el día que supuestamente nos convertimos. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces es bueno que uno se examine. No, realmente yo me convertí, yo creo que me convertí con algo bueno, pero lo que estoy haciendo ahora, o sea, mi manera de vivir ahora, mi manera de pensar ahora, bajo la perspectiva que estoy viendo ahora, realmente es algo que va según lo que Dios quiere, va según la palabra de Dios. O sea, es coherente con lo que yo digo ser, es coherente con ser un cristiano, porque si no lo es, yo tengo que alejarme de eso. Por eso que la palabra nos manda a que nos examinemos, porque al final la carne constantemente quiere relucir, quiere salir y quiere estorbarnos. Entonces, piensen, incluso, ¿cuáles son mis motivaciones a orar? O sea, ¿por qué yo quiero orar? Yo quiero orar para que el Señor me ayude a obtener mis objetivos terrenales. Yo quiero orar por ese carro, yo quiero orar por ese estudio, yo quiero orar por mi familia. Por eso es lo que yo quiero orar, simplemente por su salud, para que Dios me dé muchos años, que yo cumpla 120 años todavía y yo tenga buena salud. O sea, ¿para qué yo estoy orando? ¿Cuáles son mis motivaciones? Incluso los que sirven a Dios. O sea, hermano, ¿cuál es tu motivo? O sea, ¿qué te motiva a servirle a Dios? ¿Te motiva a servirle a Dios porque tú realmente consideras que Él se merece tu servicio? ¿O tú lo haces tal vez porque tú crees que tú eres bueno en algo? Tal vez que tú eres bueno tocando un instrumento y por eso tú lo haces, porque tú dominas algo en sí. Tú lo haces porque tú quieres darle la gloria a Dios simplemente porque ya lo tienes que hacer. Y muchas veces pasa con los que sirven, que uno viene a caer en el error de simplemente servir porque ya tocan. Sin embargo, el hecho de servir de esa manera está dañando todo. Entonces, por eso la importancia de uno examinarse, porque no voy a decir no servir, pero examinarse para que uno pueda hacer ese cambio y volver a lo que es realmente, lo que es el objetivo de servirle a Dios, porque Él se merece la gloria. Amén. Mi fe, cuando uno se examina, mi fe o tu fe, ¿de qué depende tu fe? Tu fe depende de las circunstancias en tu alrededor. Eso a veces es duro, porque muchas veces uno le da la gloria a Dios en las cosas buenas, pero lo malo uno tiene la tendencia como humano, como hombre en sí, a alejarse de Dios. Entonces cuando vienen esos momentos que son difíciles, que tú te dices, wow, pero yo no encuentro salida de aquí, ¿cómo se pone tu fe en ese momento? Tú eres de los que tal vez dejan de orar. Tú eres de los que dices, no, yo no puedo servirle a Dios. Tú eres de los que dicen que, no, yo prefiero morirme. Tú eres de los que dicen, wow, yo estoy en depresión. Tú eres de los que dice, me siento solo, me siento sola. Siempre, hermanos, vendrán dificultades. Siempre. Cuando vienen esas circunstancias, ¿cómo la tratamos? ¿Cómo es nuestra fe en ese momento? Incluso hay muchas personas que cuando tienen problemas de ese ímpetu, incluso se alejan de Dios. Llegan a tal punto de sentir que no son dignos ni siquiera de orar, no son dignos de servirle a Dios. Se sienten sucios prácticamente. Y debido a eso se alejan más, se apartan más, no asisten a la iglesia simplemente por ese motivo. Sin embargo, al contrario, deberíamos justamente en esos momentos buscar más de Dios. Amén. Deberíamos orar más, deberíamos decirle más a las personas que nos ayuden, que oren por nosotros, a adorar al Señor. Esa es la diferencia. Amén. Esa es la diferencia. Muchas ocasiones, en las circunstancias, hay personas que tendrán el privilegio de saber si su fe es verdadera o no. Porque se darán cuenta, no, pero o sea, yo no estoy confiando en Dios para nada. Oh, wow, gloria a Dios, a pesar de esto, Dios, a ti nada se te escapa. O sea, tú eres un Dios soberano. Gracias, Dios, por esto. Por esa situación que tú me tienes. A pesar de esto, yo confío en ti. Entonces,
Esa es la diferencia, hermano. Hay personas que ya pueden tener cierto estado, digamos, que caen en depresión. Hay cosas que pueden pasar, hay algo químico en el cuerpo, físico, digamos, fisiológico, que puede conducir a una persona a ese estado. Incluso en ocasiones ya hasta medicamentos tienen que tomar. Pero un cristiano debería hacer todo lo posible para no caer en esa condición. Al menos que ya sea algo fisiológico que te tocó. Pero debería hacer todo lo posible para no estar en eso. O incluso hacer todo lo posible para no tener que acudir a drogas, a alcohol, a vicios. ¿Por qué? Porque su paz, su plenitud está en Dios. Está en Dios. Entonces, los afanes de la vida te roban todo. Y eso vemos en la parábola que Jesús le da a sus discípulos. Y en tercer lugar, otra aplicación importante, y es prácticamente el objetivo de este estudio, es que tenemos que poner en práctica lo que estamos oyendo. Amén. De verdad, hermanos, tenemos que poner en práctica lo que estamos oyendo. Venimos a los servicios, nos exponemos a la palabra, escuchamos la palabra, salimos de aquí, estamos pensando en la comida. O en medio de la prédica, pensando, bueno, ¿qué hora yo voy a salir de acá? Bueno, espero que no me hablen mucho los hermanos, que no me saluden mucho, porque hoy yo estoy deprisa. Ay, la ropa que me toca mañana lavar, el trabajo. Ay, pero mira cómo se vistió el pastor. Pero pastor, no dure tanto, pastor, ya se está extendiendo el tiempo demasiado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Muchas personas, y a mí me ha pasado eso también, muchas personas escuchando la palabra de Dios, exponiéndose a la palabra de Dios, y sin embargo, dejamos que esa palabra caiga sobre espinos, dejamos que esa palabra caiga sobre rocas, sobre caminos, y no en esa tierra que debería caer. ¿Por qué? Porque estamos en otras cosas. Nuestra mente está en otras cosas. Y si no aprendemos lo que escuchamos, si no nos llevamos nada, entonces, ¿cómo vamos a poner en práctica la palabra? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Es imposible. Entonces, importante, hermano, cada estudio, aunque tú tengas sueño, aunque tú no duermas por el hijo que te levanta constantemente, aunque tú tengas cualquier problema, tú tengas cualquier situación en tu hogar que de verdad pudiera ser, humanamente hablando, difícil, a pesar de todo eso, busca algo de esa prédica, de ese estudio, que tú digas, mira, hey, Señor, esto es lo mío. ¿Verdad? Esto que tú hablaste a través de este hermano, de este predicador, esto yo voy a hablar para ti. Con eso tú me hablaste. Porque la palabra de Dios sabemos que es verdadera. Y la palabra de Dios llega donde tiene que llegar. Pero muchas veces nosotros sabemos que llegue, sin embargo, no hacemos nada, no nos importa, no tenemos ese interés. Entonces, hay que ser intencionales. Yo podría decir aquí, tenemos que ser hacedores de la palabra, no ser oidores olvidadizos. No se nos olvida eso. Salimos de aquí, estamos hablando del trabajo, de cómo te fue, ay, si tengo que ir a la casa, de los viajes. Son cosas, y yo también lo hago, hermanos, pero es un mal hábito. Cambiar eso y decir, hermano, wow, ¿qué fue cómo el Señor te habló hoy? ¿A través de qué? O sea, ¿qué te vas a llevar a casa? Dime, pues yo por si acaso tal vez me llevo eso también, si tú me lo dices. Entonces, hay que ser intencionales. Amén. Eso requiere trabajo, requiere esfuerzo. Pero si queremos ser personas prudentes, si queremos tener la certeza de que estamos en ese camino, hay que esforzarse. Amén. Hay que esforzarse. Entonces, esforzarse para que ese fruto no sea robado por el enemigo o por los afanes de la vida. Es que vamos a orar para que el Señor tenga el control de este tiempo.